Historias de Cunayala. En un caserío de la montaña, lugar que se conocía como Aidu Cansuid, eliminado del mapa, nació un niño con el nombre de Inanaquinya, que con el transcurrir del tiempo daría a conocer su nombre como uno de los grandes líderes y el primer cacique de la comarca tulenega. Se desconoce la fecha exacta de su nacimiento, pero los historiadores cunas de gran reconocimiento afirman que Inanaquinya nació en la década de 1830. Aidu Cansuid, sitio entrañable que alberga la historia de los primeros días del abuelo Inanaquinya. Esta es la historia de Inanaquinya, el primer cacique de la comarca tulenega, ilusión de todo un pueblo. Nace, en el año de 1830, en un lugar llamado Aidu Cansuid, región eliminada del mapa. Nombre de los padres: Olobuiale, Ama Olosakidiriay. Estos son algunos nombres de los maestros que educó a Inanaquinya: Bansus Golo, y el principal que lo guió fue Olobuipaler, lo conocían como Cupi, con el maestro aprendió Babi Gala. Muere, el 22 de abril de 1907, según los historiadores. Inanaquinya muere cuando viajó a Colombia en la ciudad de Cartagena, y sus restos reposan en el Parque Centenario de Cartagena de Indias. Inanaquinya gobernó por 27 años como el primer cacique de la comarca tulenega. Lo cierto es que después de muchos años de su fallecimiento, todavía su pueblo lo recuerda como el gran Saila Tumad, que dejó como legado la autonomía de su tierra que ahora tiene por nombre Cunayala. Historia extraída del libro de Inanaquinya y la creación de la comarca tulenega. Escrito por Simón Herrera G. Bienvenido al canal de Turdaquetnega. Pensamientos más notables de Inanaquinya. Desde pequeño me inculcaron a defender a mi pueblo a pesar de todas las adversidades. La autonomía de nuestro pueblo tiene que ser analizada desde su existencia. Tenemos que luchar con todas nuestras fuerzas para que seamos reconocidos y respetados por diferentes gobiernos, vivir con libertad y armonía con la naturaleza. En estos momentos, lo que necesitamos es unir fuerzas para enrumbar nuestro propósito hacia mejores senderos, y legar una tierra en donde nuestros hijos puedan convivir en paz en el futuro. La creación de la comarca tulenega no fue fácil. Tenemos que velar y luchar por su real funcionamiento hoy y siempre. Yo estoy dispuesto a ocupar la difícil tarea que ustedes me encomiendan, y con la ayuda de todos ustedes vamos a trabajar por el beneficio de la comarca. Antes de llegar a la comunidad que actualmente se conoce como Sasardí Muladu, sus antepasados estuvieron en Sasardinac. Sus pobladores cruzaban a las islas, se daban cuenta de la abundancia de iguanas, peces, tortugas y otras especies. Pensaron que por la abundancia de comida vivirían bien en el lugar donde se situaron. Sin embargo, su gente comenzó a buscar un mejor porvenir porque se enfrentaron a otra situación en el momento. Aparecieron diferentes enfermedades y no supieron controlar. A pesar de que había curanderos entre los pobladores, nunca pudieron saber su origen. Muchos lugareños perecieron. Desde muy joven, Inanaquinya dedicó su tiempo a estudiar para ser un gran conocedor de Babi Gala. Viajó varias veces a Paya, donde el maestro Olobuipaler. Esta comunidad originaria se encuentra en la provincia de Darién, un lugar de mucha historia de lucha de sus antepasados. Inanaquinya y sus acompañantes llegaron a Paya. Sus comuneros se mostraron contentos al verlos llegar. Ellos sabían que los visitantes venían desde muy lejos. Entre varios estudiantes se encontraba Olobuipaler. Algunos discípulos que estaban a su alrededor eran Olohindivipilele, Saila de Ailigandí, Olonabdiler, Saila de Ucupseni, Olobalupile, Saila de Nargana, Inayoga, de Caimán, Catalina, de Arquia, Oloniviquinya, de Cartisuidub, Olonivipiler, Datzicui, Jesús Manuel, Catalina e Inabalupaler. En el pueblo, ninguna otra persona sabía los tratados completos de Babi Gala. Inanaquinya quería ser el primero. Comenzó a dejar las primeras huellas de liderazgo, lo veían como un ejemplo digno de admirar. La distancia que había entre Paya y Sasardí era muy distante. A pesar de eso, a Inanaquinya no le importó viajar de nuevo. Olobuipaler se había dado cuenta que el joven estaba realmente interesado en aprender Babi Gala. Inanaquinya fue el discípulo más querido por la esposa de Olobuipaler, llamada Buna Olodipisdili. Se sentía feliz, porque siempre consideró a Inanaquinya como si fuera su propio hijo, pero triste a la vez por su partida. Solo pocos discípulos pudieron bañarse de las profundas enseñanzas de Olobuipaler. Después de mucho tiempo, la comunidad de Paya todavía recuerda a su ilustre maestro. Inanaquinya, como conocedor profundo de la historia de sus antepasados, estaba seguro de las razones por las cuales deseaba una reserva.
Aunque sabía que los motivos del gobierno no eran los mismos, tenía sus propias conclusiones. Sabía muy bien que los gobiernos habían planteado antes sus objetivos de cristianizar y civilizar a los indígenas. Desde su tierra colectiva quería fortalecer sus raíces, exigir sus derechos como pueblo. De esta manera, a sus 50 años aproximadamente, Inanna Kinja había logrado mucho para su pueblo, participaba activamente en su desarrollo, sabía que eran necesarias las leyes para defender su cultura. El pueblo Kuna ha venido luchando por la existencia legal de sus tierras desde tiempos ancestrales, cuando soportaron la discriminación, la matanza de miles de sus habitantes por parte de colonizadores. Con el tiempo también surgieron dirigentes quienes alzaron las voces de protesta en contra de la esclavitud, de la exclusión. Antes de 1871, existieron muchas leyes, como las de 1824, 1826, 1832, 1833, 1840, 1842, 1848, 1849, 1860, 1868, 1870 y otras leyes que siguieron hasta después de la creación de la comarca tulenega. Las leyes enumeradas se referían a los indígenas como salvajes a quienes había que reducirlos a la vida civilizada, ofrecerles asistencia social, que a través de las iglesias había que cambiarles sus vidas. La Ley 45 del 4 de junio de 1870 derogó la ley anterior 1868, que significó una antesala para la creación de la comarca tulenega, que actualmente es analizada por el pueblo Kuna desde diferentes escenarios. Al año siguiente, 1871, por la insistencia de los dirigentes kunas, hizo que el gobierno firmara el convenio del 10 de enero de 1871, que creó finalmente la comarca tulenega, que después de 3 meses, fue ratificada por el decreto del 29 de abril. Inanna Kinja llegó a ocupar el puesto de Sagla Dummat de toda la comarca tulenega, que en total aglutinaba comunidades, como lo establecía el decreto que los dirigentes firmaron en 1871. Actualmente, muchas de estas comunidades son parte de lo que es la comarca Kunayala. Veamos los detalles de aquel acontecimiento histórico. Yandu es una de las comunidades que forma parte de muchos acontecimientos históricos, en donde grandes personalidades tomaron diversas decisiones. Uno de estos acontecimientos fue la escogencia de Inanna Kinja como el primer Sagla Dummat. En Yandu vivió un viejo procedente de Etordiguar. Su nombre era Manuel Abisúa, o mejor conocido en la historia como Ina Kaili Valer. Llegó a Yandu porque en su comunidad tuvo problemas de salud, había empezado a ocasionar temor entre sus pobladores. Primero, viajó a Boagudinag, en donde también tuvo problemas hasta que finalmente llegó a Yandu. Era conocedor de todos los tratados de Babi Gala. Se enteró que Inanna Kinja también había completado su preparación en esa rama. Los dirigentes sentían la necesidad de tener un Sagla Dummat para representarlos en las diligencias a la ciudad capital. El resultado de esta reunión fue precisamente que surgieron las figuras de Ina Kaili Valer e Inanna Kinja. El primero, aunque anteriormente había recibido ofrecimientos de algunos dirigentes para que aceptara el cargo de Sagla Dummat, respondió que, por su avanzada edad, 80 o más probablemente, no podía aceptarlo, porque representaba muchos viajes a la ciudad. Respondió que mejor serviría de consejero a quien saliera electo. De esta manera, en 1880, surge la figura de Inanna Kinja, como el primer Sagla Dummat de la comarca tulenega. El Sagla de Ailigandí, Olokindivipilele o Simral Colman, fue escogido como su asistente. Como policía, Osuari Bet Dummat designaron al señor Inatoy Kinja, de Datna Cuedupir. La noticia llegó rápidamente al antiguo Sasardi, para la felicidad de sus pobladores. Los líderes de la comunidad, tales como Olo Yarquibisgalele, Gunubale, Inayoilibale, Ganukile, también recibieron la noticia como algo histórico. Inmediatamente corrieron la voz para recibir al primer Sagla Dummat de la comarca. Con una población de 9.469, según el censo de 1870, el primer Sagla Dummat iniciaba sus labores. El Onmaket Nega era el lugar indicado para tomar las decisiones en consenso, todos acudían al llamado de su líder. La lucha por el caucho. En 1870, ocurrió lo que se denominó la Guerra de Chucunaque entre los kunas y los explotadores del caucho. Esta situación produjo enfrentamientos sangrientos. A pesar de que los originarios habían advertido a los caucheros que no se acercaran a sus tierras, estos le hicieron caso omiso, y esto provocó la reacción de los kunas que atacaron a los invasores. En los años posteriores, la lucha continuó.
El artículo 12 del convenio defendía a los cunas que establecía lo siguiente: siempre que los indígenas tules reciban algún agravio u ofensa, proveniente de individuos que no pertenezcan a la tribu, la harán presente al comisionado del gobierno de la Unión para que él haga justicia. En los años subsiguientes, Inanaquinlla siguió viajando junto con su comitiva a Colombia para seguir fortaleciendo las relaciones con sus autoridades, pero también denunciando las constantes invasiones a sus tierras, como el viaje que realizó en 1892. Así lo destacó el diario La Estrella de Panamá el 28 de abril de 1892. La lucha de Inanaquinlla siguió porque las invasiones a sus tierras no parecían tener fin. A través de estas actividades, los colombianos aprovechaban para robar sus sembradíos. Estos hechos provocaban conflictos entre las dos partes. Para solucionar este problema, el Saila Dummat viajó nuevamente con su comitiva a Colombia el 6 de marzo de 1896 para solicitar al presidente que pusiera fin a las invasiones a sus tierras. Este episodio de lucha siguió hasta después de la muerte de Inanaquinlla en 1907. Fue su sobrino Inapaquinlla quien puso fin a estas amenazas con la creación de la reserva indígena por parte del gobierno panameño. Desde su puesto de Saila Dummat, luchó contra los invasores de sus tierras. La figura de Inanaquinlla en la separación de Panamá de Colombia. Las causas de la separación de Panamá de Colombia en 1903 fueron motivos de varias discusiones entre los historiadores de ambos países. Uno de los motivos para los miembros de la nueva nación era que el gobierno nacional no atendía cabalmente sus necesidades más primordiales. Por su parte, los colombianos señalaban otro tipo de situación. Los señalamientos se hacían de parte y parte. Lo que sí es cierto es que dicha separación trajo consecuencias inmediatas que dividió a los cunas. La situación de pertenecer a la nueva nación o seguir ondeando la bandera colombiana provocó la división entre Inanaquinlla y Colman. Las explicaciones se daban de parte y parte. Ello no significó que ambos dirigentes se distanciaron definitivamente. La diferencia de posiciones entre ambos líderes lo confirma el sagla e historiador Dickie Brown. Después de la separación de Panamá de Colombia, hubo divisionismo entre Inanaquinlla y Colman. Inanaquinlla quería seguir bajo la bandera colombiana, porque no aceptaba que la lucha para conseguir la comarca tulenega hubiera sido en vano, mientras que su homólogo ya había aceptado estar del lado del gobierno panameño, un año después de la separación de ambos países. Sin embargo, ambos Sailas siguieron conversando e intercambiando ideas. La independencia de 1903 planteó a la población cuna y a sus dirigentes el dilema de mantener el estatus o adherirse a la nueva república. Para una sociedad distanciada históricamente del Estado como modelo político, incompatible con su propio sistema, no se trataba de una elección entre lealtades. La imagen que de sí mismos tenían los cunas como grupo independiente, les impedía asimilar los criterios de lealtad propios de nuestra cultura política. La separación trajo algunas consecuencias directas. El hecho significó para muchas familias un reto difícil de enfrentar, ya que, si decidían convertirse en panameños, tenían que dejar sus propiedades y sembradíos. Algunas familias se separaron y tuvieron que dejar sus pertenencias por querer pertenecer a la nueva nación. Después, el grupo que decidió permanecer en Colombia se multiplicó en la región denominada actualmente como Dakar-Gunyala, que está dividida en dos grandes resguardos, Maquila-Gundiguar, Arquia, e Icundiguar, Caimán Nuevo. De igual forma, en la actualidad existen otros grupos de la etnia cuna en la provincia de Darién, que viven en las comarcas de Guargandi y Madungandí. Antes de su fallecimiento, Inanaquinlla siguió firme con su actitud de apoyar a Colombia, mientras que el gobierno panameño poco a poco comenzó a tomar en cuenta al pueblo cuna ofreciéndole algunas alternativas. Inanaquinlla estaba convencido de que, por sus relaciones comerciales y porque la comarca Cunayala limita al este con Colombia, siempre estarían en contacto con los colombianos como ocurre en la actualidad. Después de la muerte de Inanaquinlla, los esfuerzos del pueblo cuna siguen latentes, y poco a poco van arrojando sus frutos a favor de la existencia de leyes como la de la creación de San Blas por medio de la Ley 2 del 16 de septiembre de 1938 o la Ley número 99 de 23 de diciembre de 1998, que cambió el nombre a Cunayala. Incluso, podemos mencionar el fallo de la Corte Suprema de Justicia del 23 de marzo de 2001, que hace referencia a que las comarcas tienen una organización político-administrativa distinta e independiente a las de los distritos y corregimientos. Ya saben lo que yo sé de la historia y vida del primer cacique de la comarca tulenega Inanaquinlla. Gracias por visitar el canal de Turdaquetnega, Anaimar. Muchas gracias mis amigos.